Hola amigos productores, una vez más con ustedes en este excelente programa Somos Agricultura Tropical, Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola Azofrucol. Hoy nos encontramos en la finca La Esmeralda donde vamos a tener una experiencia muy especial. Aguacate Papelillo Lorena asociado con plátano. Aquí vamos a tener un conversatorio con nuestro ingeniero agrónomo donde él nos va a contar qué edad del cultivo, cómo se viene manejando tanto el cultivo del aguacate asociado con el plátano y cómo debe ser el manejo de esta fruta para que no afectemos los polinizadores, sino por el contrario atraer los polinizadores a ellos como una herramienta necesaria para poder incrementar la productividad en aguacate. Y cuando digo aguacate, en todos los aguacates, sean Lorenas o sea Hass. Bienvenido, ingeniero. Cuéntele a toda la teleaudiencia cómo ha venido usted prestando la asistencia técnica en este cultivo de aguacate Lorena asociado con plátano. ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Cuál ha sido el manejo de plagas y enfermedades? Muy buenas tardes. Sí, como comentamos en unos programas anteriores, en esta finca venimos implementando el plan productivo o el manejo agronómico enfocado en una agricultura tropical. ¿Qué consiste la agricultura tropical, como veníamos contando anteriormente? Es en tener productos limpios e inocuos y protección de los recursos naturales. Cuando vamos a hacer un manejo integrado de plagas, primero que todo nos basamos en un monitoreo. Es la base primordial para implementar un manejo de plagas y enfermedades. ¿En qué nos basamos en un monitoreo? En conocer primero que todo la incidencia que nos refleja es del total de las plantas, cuántas de esas plantas están siendo afectadas y la severidad que nos indica qué tan afectada está siendo esa planta. Entonces, en base al monitoreo y en la identificación de la plaga, montamos el plan de manejo. Montamos qué tipo de controladores biológicos son los más específicos para controlar dicha plaga. Utilizamos muchos controladores biológicos y biopreparados, los cuales se hacen aquí mismo en la finca, ¿sí? O algunos otros que los conseguimos de formas comerciales. Algunos son muy inefectivos, como lo son de pronto el tricoderma, como lo son el Boveria bassiana y el Metarricium, que son específicos para control de coleópteros, o algunos otros que son específicos para el control de larvas de lepidópteros. Aquí en este cultivo de aguacate, ¿qué edad tiene? ¿Qué edad tiene este árbol? Este cultivo está alrededor de 19 meses. Es un cultivo nuevo que está empezando a tener sus primeras etapas reproductivas y florales. Uno ve en el suelo toda la hierba allí, toda una basura en el plato. ¿Para qué le echamos todo eso al plato? ¿Le echamos todos residuos de cosecha acá? Sí. Lo que pretendemos con este tipo de mulch o biomasas, primero que todo, es un acondicionamiento de suelo, es aportar materia orgánica, generar un hábitat de microorganismos, de hongos benéficos para nuestro cultivo y especialmente mantener una humedad relativa en el suelo, una humedad que denominamos capacidad de campo, que es la ideal para que todos los fertilizantes tengan una buena eficiencia. ¿Qué tipo de fertilizantes le han aplicado a este cultivo? Bueno, ¿de qué origen? Especialmente lo que se hacen es un aporte de materia orgánica para dar aportes de nitrógeno. Hay algunos otros fertilizantes que ya están comercialmente, que tienen sellos verdes o sellos orgánicos, los cuales son los ideales para hacer aplicaciones en este tipo de cultivo, como lo son los sulfatos de calcio, el sulfato de potasio, que son fertilizantes que son muy asimilables por la planta. Ingeniero, al ver estos árboles en este cultivo acá asociados con plátano, uno no ve que haya tenido problemas de plagas o enfermedades. Yo los veo muy sanos. No hay rastros de insectos o de hongos que hayan atacado el follaje. Sí, en esta etapa de desarrollo, las plagas que más nos afectan son las de origen chupador y se encuentran más que todo en el envés de la hoja. Pero podemos observar que el envés de la hoja está totalmente limpio de plagas, especialmente lo que son moscas blancas o ácaros, que son los que más nos atacan en estas etapas de desarrollo y en estos climas. Porque antes de empezar a grabar, miramos varios árboles, los observamos y no encontramos, amigo productor, plagas de incidencia en este cultivo de aguacate que, repito, está asociado con el cultivo de plátano.
un cultivo también muy importante. Yo veo que aquí no hay competencia entre el plátano y este. Cuando nosotros hablamos de agricultura tropical tenemos que tener en cuenta muchos factores, especialmente las distancias de siembra. ¿Por qué son importantes las distancias de siembra? Porque las distancias de siembra son las que hacen de que no haya una competencia por luminosidad entre los cultivos. Entonces, aquí no hay ese problema porque tenemos unas adecuadas distancias de siembra entre el cultivo principal y el asocio. Y el asocio. Además también, amigos productores, la orientación del sol. Es importantísimo. Aquí siempre le da el sol, vemos que toda la mañana y toda la tarde le da el sol por todas las calles, o sea, mantenemos un brillo solar constante. Una luminosidad constante. Una luminosidad y no está afectando ni al cultivo de plátano ni al cultivo de aguacate. Importantísimo en el momento del establecimiento de un cultivo tener en cuenta la orientación del sol. ¿Por qué razón? Porque lo ideal es de que el sol siempre pase por las calles, ¿sí? Para que siempre haya en todo el día una luminosidad efectiva. Aquí hay una gran conclusión, amigos productores, que podemos tener un cultivo permanente como un aguacate asociado con otro cultivo con el objeto de que nos genere un flujo económico y poder ser sostenibles para que poder sacar adelante un cultivo de esta naturaleza que tarda un poquito más en su producción. Pero acá vemos un cultivo de 19 meses de aguacate ya con sus primeras floraciones y eso es importante para los productores. Se dan varias cosas. Primero, como lo dijo nuestro ingeniero, se usan biopreparados. ¿Qué significa esto? Que bajamos los costos de producción inicialmente. Lo segundo, usamos unos productos que ya vienen en el mercado, que son de sellos verdes, que no van a contaminar el suelo, como base fundamental para el desarrollo de las plantas. También no vamos a contaminar el agua, como lo podemos ver en los nacimientos que hay acá en esta finca y que durante el programa los vamos a mostrar cómo el agua fluye y la vida fluye dentro del agua, porque no se contamina los suelos. Suelo que se contamina, agua que se contamina. Acá hay flora, hay fauna, aquí cumplimos entonces con todos sus criterios de agricultura tropical. Bueno, ingeniero, usted nos dijo ahora que este molde o este cojinete servía para proteger el suelo, para guardar humedad y que todo el sistema microbiano, microbiológico funcione. ¿Qué otras funciones puede tener este cojinete o molds en el plato del árbol? Un beneficio muy importante que nos está generando este tipo de mulch es la estimulación de raíces. Al haber una penumbra en el suelo, la planta lo que hace es un estímulo de raíces superficiales, las cuales nos generan una mayor eficiencia en la aplicación de los fertilizantes. O sea, aquí tenemos, amigos productores, tener mucho cuidado cuando uno vaya a fertilizar. Lo primero que tiene que ver es cómo está su sistema radicular. Sin un sistema radicular adecuado, cualquier tipo de abono que se aplique no va a ser asimilado por la planta, porque, ojo, lo que nos va a explicar el técnico en este momento. Ingeniero, es lo mismo la raíz de un árbol de aguacate que la de un cítrico, ¿tiene el mismo comportamiento? No, tienen diferencias. La raíz del aguacate es una raíz más débil, ¿sí? Porque carece de pelos absorbentes. Entonces, por eso esta raíz no puede permanecer mucho tiempo en lugares encharcados donde acumule mucha agua porque empieza a tener problemas fitosanitarios, ¿sí? También es muy diferente porque casi el 90% de sus raíces se encuentran en los primeros 40 centímetros de suelo. De ahí siguen formándose unas raíces, pero que hacen parte pero de la forma estructural o de sostén de la planta. De la planta, es decir, el sistema radicular debe estar activo para poder que un árbol de aguacate consuma los nutrientes que hay disponibles o los que se le agreguen. Sí, es importantísimo porque la estimulación de las raíces es netamente hormonal. Entonces, cuando la planta estimula la aparición de raíces, lo que debemos de hacer en ese momento es aplicar los fertilizantes, especialmente las fuentes de fósforo, para que la raíz tenga una elongación. Correcto, amigos productores. Ojo con esto. Primero, antes de fertilizar, miren cómo está su sistema radicular y sobre todo en las especies de lauráceas como son los aguacates, llámese Lorena o llámese Hass.
Si no tenemos raíces, el árbol no tiene con qué comer. Mucho cuidado con eso porque es muy importante cuidar el sistema radicular. Por eso dentro del concepto de agricultura tropical le damos un manejo especial al suelo para que el suelo esté vivo, el suelo tenga todos los nutrientes necesarios y allí la microbiología permita hacer que los microorganismos logren desdoblar todos esos alimentos y las plantas los puedan absorber adecuadamente, que eso lo vamos a tratar un poco más adelante. Sí, amigos productores, seguimos en el mismo cultivo de aguacate asociado con plátano, pero ahora nos va a contar otras experiencias, nos va a inducir en otros conocimientos, un técnico que nos va a hablar sobre esta simbiosis entre el plátano y el aguacate, porque como ustedes pueden ver, el desarrollo de este árbol está bien, perfecto. Las matas de plátano no han afectado para nada su crecimiento. ¿Qué significa esto? Que sí pueden convivir dos cultivos en una misma área. Y como lo dijo el ingeniero Jorge en momentos pasados, es que tiene que manejarse bien las densidades de siembras y la luminosidad, siempre buscando el brillo solar. Diego, cuéntele a todos los televidentes sobre el plátano, sobre la nutrición del plátano, sobre la cigatoca. Cuénteles a ellos cómo ocurre todo eso. Primero con el cultivo de plátano que debemos trabajar y en cualquier cultivo, que son las 3 M's, materia orgánica, microbiología y minerales. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos tener un equilibrio en nuestro suelo en esas 3 partes, porque si tenemos uno más desequilibrado del otro, tenemos un problema, nos empiezan a atacar plagas y enfermedades. Entonces, cuando nosotros empezamos a cuidar nuestro suelo, a mantener un colchón como es una parte verde en nuestro suelo, el sol nos va a respetar la vida que tenemos en el suelo. Porque cuando el sol es el mayor fungicida y es el mayor que nos erosiona el suelo cuando nosotros aplicamos un herbicida. Lo que usted está diciendo, Diego, es que necesitamos una protección vegetal, una herbácea y hierbas cubriendo el suelo para que los impactos de los rayos solares y hoy con el cambio climático los rayos UV no acaben la microbiología del suelo. Eso es lo que está diciendo. Exactamente, doctor. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros dejamos el suelo y nos llegan esta luminosidad, estos rayos solares nos dejan todo un polvo acá y llega la lluvia, cuando llega la lluvia impacta el suelo, ahí se forma un lodo que va y cae a nuestras cañadas. ¿Qué significa eso? Que se nos lleva toda la materia orgánica, toda la microbiología y empezamos a tener problemas en nuestro cultivo. Es ahí, amigo productor, y ustedes lo han visto. El golpe de sol y el golpe de lluvia, que fue lo que el técnico nos acaba de manifestar. El golpe de sol pues seca todo lo que hay. Si no hay una cobertura vegetal y no hay buena materia orgánica, pues va a quemar todos los microorganismos que hay en el suelo. Aquí podemos ver claramente que encontramos, a pesar de estas altas temperaturas, encontramos un suelo húmedo en su interior. Significa que no está pulverizado ni está seco. En el evento, o sea, el sol no lo está impactando negativamente, lo está impactando positivamente. Ojo, el sol es un gran fungicida porque seca los hongos que pueden ser dañinos para las plantas. Luego, si el suelo está descapotado, si uno lo deja limpio, pues cuando llueve existe el fenómeno de la escorrentía. ¿Y qué es la escorrentía? Llueve y los arroyos de agua se van con lodo hasta nuestras quebradas, llegan a nuestros ríos y si no miremos el río Magdalena lleno de lodo. Ya el río Magdalena no baja con agua, baja con grandes cantidades de lodo que ha venido escapando de todas las laderas de la cuenca, de todos los ríos y de todas las quebradas de Colombia. Por eso la gestión del suelo es importante, amigos productores, para que el agua no se nos lleve los nutrientes, como bien nos explica el técnico. Ya, amigos productores, vimos que
hay simbiosis y se pueden trabajar dos cultivos en un mismo lote. Aguacate Lorena y plátano Dominicua Artón en el departamento del Quindío, municipio de Calarcá. Ahora, vamos a hablar del plátano exclusivamente en este momento y Diego, nuestro técnico, nos va a seguir diciendo sobre cómo hacer para controlar sigatoca en estos climas donde la humedad relativa es tan alta. ¿Cómo debemos empezar a controlar la sigatoca? Nosotros miramos el sistema radicular, necesitamos examinarlo antes de hacer cualquier fertilización. ¿Por qué? Porque el sistema radicular es el más importante que tenemos en una planta. Es donde las plantas absorben todos los nutrientes. Entonces, si nosotros aplicamos un producto biológico como son los facelomices, ¿qué hacemos? Controlamos sistema radicular y le agregamos un producto rico en fósforo para estimular sistema radicular. Al nosotros estimular un buen sistema radicular, la planta va a absorber todos los nutrientes y vamos a tener un equilibrio en plagas y enfermedades. Al tener una planta bien nutrida, una planta con todos los nutrientes necesarios, que vamos a desarrollar un excelente racimo. Cuando nosotros creamos un excelente racimo y tenemos un número de hojas, que cuando una planta emerge un racimo con 12 números de hojas, vamos a tener un racimo de promedio de 18 kilos. Entonces, ¿cuál es el negocio en el plátano? Son los números de kilos por sitio. Aquí tenemos una planta donde nosotros podemos ver que cada madre tiene un hijo, y es madre, hijo y nieto, ¿sí? Y eso se debe hacer, ¿para qué? Para tener el relevo generacional. Así nosotros cada vez estamos renovando nuestro cultivo y lo estamos ubicando hacia donde queremos hacerlo caminar. Si nosotros necesitamos hacer caminar esta planta hacia allá, se puede hacer descolinando y así podemos poner a circular una planta en el mismo sitio y dura todo el tiempo que nosotros queramos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dicen que tenemos que cambiar y renovar un cultivo de plátano. Si el cultivo de plátano se está renovando por sí mismo anualmente. Correcto. Amigos productores, tengamos en cuenta que en todas las plantas, como lo hemos venido diciendo, el sistema radicular es importante. Un suelo debe estar fértil, nutrido, protegido del sol y de la lluvia. Pero además de la sigatoca en el plátano, que la gente fumiga mucho, si lo tenemos bien nutrido, las fumigaciones van a disminuir. Claro que sí. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos la planta bien nutrida, ¿qué hay que adicionarle a la planta? ¿Qué debemos aplicarle a nuestro suelo? Lo mínimo que debemos aplicar por colino son 3 kilos de materia orgánica. También estamos aplicando unos productos, unos biofertilizantes que se están haciendo como lo son. Hay un biodesarrollo, hay un biollenado y hay un biofloración, y también tenemos los caldos minerales. Lo más importante en sigatoca son los caldos minerales. ¿Por qué? Porque con un caldo mineral nosotros le aportamos todos los minerales a la planta y así nosotros bajamos la incidencia de hongos y patógenos en nuestro cultivo. Correcto, Diego. Amigos productores, necesitamos tener suelos saludables, por consiguiente vamos a obtener suelos saludables. Pero en el plátano tenemos también un pequeño problema y son los picudos. Picudos son esos insectos que perforan el tallo, lo pudren, se lo comen y luego la planta cae. ¿Cómo controlamos esos picudos? Cuando nosotros estamos aplicando nuestros caldos minerales y nuestros biofertilizantes, estamos controlando plagas y enfermedades. ¿Qué pasa? Cuando nosotros aplicamos un caldo de ceniza o un caldo sulfocálcico, estamos haciendo un control de picudo. ¿Por qué? Porque cuando el caldo mineral lleva silicio, el silicio que hace es en forma de vidrio, me va a cortar y me va a deshidratar el picudo en la planta, y la planta está en proteosíntesis. ¿Qué quiere decir? Que no tiene alimento para ese animalito. Entonces, ¿qué hace la planta? No se arrima ahí porque no tiene que comer. Entonces, con el vástago que se encuentra en nuestras calles, ahí llega el picudo a establecer su nido porque no tiene que comer en los nuevos rebrotes y en los nuevos colinos de la planta. Oiga, amigo productor, ¿y sabe qué es proteosíntesis? Por favor, repítanos la palabra a los productores. ¿Qué es proteosíntesis? Es el nivel adecuado de todos los minerales en la planta. ¿Qué pasa cuando tenemos proteólisis? Proteólisis es un desequilibrio de todos los minerales, lo cual unos están por encima y otros están por debajo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la planta está enferma, está desbalanceada nutricionalmente.
Amigos productores, el tema de las plantas es que necesitan todo un balance nutricional para hacer el primer mecanismo de control de las plagas y las enfermedades. Una plaga débil con desbalance nutricional está más propensa a las plagas y las enfermedades y por consiguiente vamos a tener pérdidas en los cultivos. Vamos a cortar las arbences a la altura del ombligo para que toda esa biomasa se reincorpore al suelo, es decir, se reciclen todos los nutrientes que las arbences toman del suelo. Luego, al cortarse con una guadaña, se reincorporan al mismo y entonces vamos a tener toda una simbiosis en el suelo que nos va a permitir tener una vida en el mismo y poder controlar plagas y enfermedades más fácilmente sin necesidad de utilizar tantos fungicidas aéreos para el control de sigatoca. En este cultivo de plátano que está asociado con aguacate, nos encontramos que tenemos la simbiosis de las 3 M's, donde tenemos materia orgánica, microbiología y minerales. ¿Qué está haciendo aquí? Mire aquí en esta parte que está blanca, que están los microorganismos trabajando, solubilizando la materia orgánica y todos los residuos vegetales de cosecha y nos los está colocando disponibles a la planta. En estos momentos, así podemos nutrir una planta y esperar que la planta no nos ataque plagas y enfermedades. En un solo sitio encontramos 3 racimos, 3 plantas productivas y anualmente las estamos renovando. ¿Qué pasa? Seguimos con un solo hijo que es madre, hijo y nieto y aquí empezamos nosotros a mover el cultivo como nosotros lo deseemos. Como tenemos el cultivo de aguacate, no podemos dejar que esta planta nos haga sombra al aguacate, entonces tenemos que ir moviendo nuestro cultivo de plátano en círculo para así nosotros no eliminar y así mantenernos nosotros en una buena productividad mientras que el aguacate se nos empieza a ser productivo y a darnos la rentabilidad que nosotros necesitamos. Amigos productores, hoy en este magnífico programa hemos tenido ya un conocimiento más claro sobre cómo poder tener un cultivo de aguacate y otro de plátano en la zona cafetera del departamento del Quindío y de Colombia, sin que ellos compitan entre sí, teniendo en cuenta la luminosidad, las distancias de siembra y todo el manejo fitosanitario que las plantas requieren. Y no se les olvide que debemos tener una cobertura vegetal para hacer que todos esos nutrientes que recogen las arbences vuelvan al suelo de manera eficaz para ser asimilados por las plantas. Somos el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, somos Agricultura Tropical, somos Asofrucol, somos su aliado en la fruticultura colombiana.